tu podcast Conociendo el Ayer. El día de hoy vamos a hablar del siglo XVI, en donde vamos a hablar de 3 diferentes épocas, que es el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Somos 3 estudiantes de Pedagogía y los voy a presentar. Él es Dani. Hola. Y ella es Vivi. Hola. Y hoy vamos a hablar un poco del siglo XVI y la importancia que tuvo en la educación actual. Y para hacerlo más interesante, también hablaremos de un personaje muy importante y un personaje clave, quien es Martín Lutero. Él es un monje alemán que desafió a la iglesia y cambió la historia. Así que en estos momentos prepárense que vamos a entrar a un viaje en el tiempo en el cual hablaremos más que nada cómo se enseñaba, cuál era el método que utilizaban para la enseñanza, qué enseñaban y muchas cosas más que solamente pasaban en este siglo, en el siglo XVI. Así que también vamos a poder ver qué podemos rescatar nosotros como estudiantes de pedagogía en el siglo actual, que es el siglo XXI, aplicarlos en estos momentos. Vamos a empezar con el Renacimiento. Esta idea surgió en Italia, inspirado por el arte, la ciencia, y se basaba principalmente o estaba centrada en Grecia y en Roma. Pues se caracterizaba por la escultura, la arquitectura, la literatura, y estaba impulsado especialmente por las familias ricas y pues de abolengo. Se basaba en el antropocentrismo, que es promover como centro de la creación se ponía al hombre y promovía su capacidad intelectual y su potencial también. Bueno, la idea principal era que el humano podía desarrollarse plenamente a través del conocimiento, el arte y la razón. También pues apareció la figura del hombre renacenista, curioso, creativo y con ansias de aprender de todo. Bueno, en estas escuelas, como ya escuchamos, pues más que nada eran escuelas humanistas, en las que se enseñaban muchas materias, se podrían decir, como la gramática, la retórica, la filosofía, la historia, la música y matemáticas básicas, como actualmente seguimos utilizando estas mismas herramientas. Y como en toda sociedad de la antigüedad, nos podemos dar cuenta que era más que nada para las personas que tenían el poder, las personas que tenían esa capacidad de poder acceder a la educación, las personas que eran de la élite, porque no todas las personas tenían acceso a la educación, solamente los hijos de nobles, los clérigos o los burgueses, y pues el pueblo en general pues no tenía esa oportunidad de poder acceder a una escuela. Sí, de hecho justamente ahora pues hay veces pasa lo mismo en pueblos muy marginados, que llega a pasar eso todavía, que todavía ellos no tienen el acceso a la educación, no tienen acceso incluso a distintas materias. Entonces todavía podemos ver un poquito de eso reflejado hoy. Sí, claro. Sí, pues ¿querías decir algo bien? Sí, bueno, pues también acá lo vemos en escuelas que pues las que tienen más ventajas son, por ejemplo, hijos de alguna persona importante, y aunque pues tú te esfuerces y todo, pues ellos son los que quedan primero. Sí, claro, hay muchas cosas todavía que siguen siendo o estando en nuestra sociedad actual, en pleno siglo XXI, como dijimos, hay muchas personas que tienen más acceso a la educación y hay otras personas que no. Por ejemplo, las escuelas privadas y públicas, generalmente varía mucho la educación y la forma en la que te enseñan los maestros. No estoy diciendo que en todas, pero sí en algunas públicas generalmente no priorizan tanto al alumno, simplemente van a lo que van, y en las escuelas privadas no, intentan que el alumno sea el centro de atención y que pues pueda captar lo mayor posible. Y que se desarrolle de una manera más integral, que desarrolle todas sus aptitudes. Sí, exacto. Bueno, ahora vamos a continuar con la Reforma Protestante, y esto lo encabeza Martín Lutero. Y pues para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar de dónde surgió, que fue en Alemania en 1517 con Martín Lutero. Pero les voy a dar un contexto de Martín Lutero. Martín Lutero era un monje y teólogo que pues estaba en contra de algunos ideales que la iglesia tenía. Él fue una figura clave de la Reforma, porque, de hecho se le considera el padre de la Reforma Protestante,
y esto tuvo consecuencias religiosas, políticas y económicas en Europa. Hizo las 95 tesis, que pues él clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia, en donde él estaba criticando la venta de indulgencias y otras prácticas de la iglesia. Él tenía la idea de la doctrina de la salvación por fe, en donde decía que la salvación no dependía de la obra, ni de las donaciones, ni de las indulgencias, cosa que pues en ese tiempo la iglesia hacía. Él creía que solo la fe sincera en Jesucristo podía salvar pues a los hombres. También afirmó que la Biblia era la única fuente de la verdad religiosa en lugar de la tradición o el magisterio del Papa. También defendió la idea de que todos los creyentes eran sacerdotes, y él pues denigraba la jerarquía entre el clero y los fieles. Él tradujo la Biblia en alemán, y lo que facilitó el texto hacia las demás personas, que llevaron pues a abrir un poco los ojos, y a partir de ahí se empezó a hacer la Reforma Protestante. Bueno, a mí se me hace un poco interesante la forma en que pues Lutero se hizo monje. Pues él anteriormente estudiaba derecho, entonces pues fue, por lo que leí, en un día lluvioso que él sintió tanto miedo de morir ese día que le pidió a Dios que si lo salvaba pues se convertiría en monje. Y pues eso lo llevó a convertirse en monje, aunque sus padres la verdad estaban muy decepcionados, porque pues derecho era una carrera muy prestigiada, pues para convertirse en monje fue como un cambio muy drástico. Entonces pues él, como a los 21 años, fue nombrado novicio, y es donde empezó a vivir en un cuarto muy pequeño, solo con una mesa, su cama, y pues aislado. Entonces él estudiaba la Biblia. Entonces él va a Roma a visitar la iglesia, y pues también se decepciona porque ve cómo pues él tenía tanta ilusión de viajar hasta allá y tenía tantas expectativas, y cuando llega a la iglesia pues ya todo era diferente, y se decepciona. Justamente lo que tú decías, tomaban más ventaja los del clero para pues hacerse ricos. No encuentro otra forma de decirlo, porque a través de las indulgencias ellos ofrecían supuestamente la salvación. Entonces yo creo que a partir de ahí es donde despega Martín Lutero, y se pone como en contra de esto, ¿no? Sí, con todo lo que mencionaron, pues él se dio cuenta que la iglesia se dedicaba más que nada a hacer como un tipo de negocio, porque vendía la salvación, el perdón de pecados, o si alguna persona o algún familiar se consideraba que era una persona que no iba directamente al cielo, como se tenía esa creencia en ese tiempo, pues con que pagaras una indulgencia pues ya era suficiente para que tuvieras asegurada la salvación, supuestamente. Y con todo lo que mencionaron de la Reforma, pues Lutero cambió su mentalidad, esa forma de pensar, y se dio cuenta de que el Papa y la Iglesia pues no eran las únicas maneras o los únicos métodos para alcanzar la salvación. Él, en ese momento, cuando cambió esa mentalidad, él decidió poder traducir la Biblia, porque la Biblia en aquellos momentos pues solamente estaba en latín, no estaba en alemán, y él decidió traducirla para que más personas pudieran tener acceso a la Biblia, porque solamente ellos sabían de la Biblia, pero con lo que los obispos y los sacerdotes decían. Más a veces no entendían, porque pues todo lo leían en latín, o sea, es una lengua que ni siquiera entendían. Y pues Lutero, cuando después de todo esto que pasó, de la decepción que tuvo, él más que nada formó escuelas, centros de aprendizaje, en las que enseñaba a niños, niñas, y pues más que nada les enseñaba la lectura, la escritura, el catecismo y algunos oficios prácticos, y también les enseñaba lo que ustedes ya mencionaron, que la salvación solamente se podía conseguir por fe y no por obras. Correcto. Ahora vamos a pasar con la respuesta, ¿no? Que es la contrarreforma. La contrarreforma fue bastante polémica en esa época,
porque sirvió para consolidar las doctrinas a las que muchos protestantes se oponían, como la autoridad del Papa y la veneración de los santos, y eliminó muchos abusos y problemas que pues la reforma traía, ¿no? Por ejemplo, el precio de las indulgencias, o sea, porque también había familias que no podían pagar esos precios tan altos. Entonces, a partir de la contrarreforma, pues se vinieron a desatar muchos abusos que pues se llevaban anteriormente. Bueno, pues una también de las estrategias fue fortalecer la educación. Los jesuitas, por ejemplo, ellos fundaron colegios en Europa y América, donde se enseñaban no solo teología, sino también lenguas como filosofía, también ciencias, matemáticas y arte. Exactamente, Sí. y ahí como que empezaban a meter más, como que empezaban a intentar dividir la iglesia y pues la educación, ¿no? Y ya empiezan a meter incluso algunas materias que todavía vemos ahora. Sí, claro. Y justo lo que acaban de mencionar en la contrarreforma, la iglesia más que nada se dedicó a desprestigiar las ideas de Lutero, porque si se dan cuenta, catalogó a Lutero como un hereje, como una persona que se iba a ir al infierno por todo lo que estaba diciendo en contra de la iglesia. Y pues en ese momento la iglesia se dedicó más que nada a fortalecer las ideas que ya tenían, porque si se dan cuenta, en toda sociedad, en un enfoque principal que siempre está presente es lo religioso, y la iglesia pues en ese momento se puso más empeño más que nada en que las personas no prestaran tanta atención a las ideas de Lutero, sino que ellos siguieran creyendo lo que ellos decían. Porque justamente no les convenía el hecho de ir perdiendo dinero a través de las indulgencias. Porque pues algo que, más que nada, la iglesia se hizo rica por las indulgencias. Entonces, si nos damos cuenta hoy en día, pues son unas iglesias que dices, wow, te sorprendes. Y pues más que nada era por eso. Y pues esa fue una de las estrategias que utilizó la iglesia, hacer que Lutero quedara mal ante las personas para que la iglesia no perdiera prestigio más que nada. Exactamente, y vamos a hablar un poco de quiénes eran los que tenían acceso a la educación del siglo XVI, porque como desde antes, o sea, desde el principio, la educación siempre ha sido muy limitada para ciertas personas. Vamos a hablar de quiénes tenían el acceso a la educación o a quiénes se les facilitaba más, porque ya no a todas las personas se les facilitaba. Incluso pues como platicábamos hace un ratito, ahorita todavía hay personas que aún no tienen acceso a la educación. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, pues en general eran los varones de clases altas. Era muy mínimo, por ejemplo, de que las niñas pudieran recibir clases. Hasta para eso era en conventos o en casa, no era como tan abierto como los varones que tenían más libertad. Entonces, pues sí, estaba algo feo. Sí, y pues tampoco se les metían todas las materias, ¿no? Ajá, sí. Se les metían o se les inculcaba mayormente como cosas de casa, de hogar, costura, y se les iba perfilando a que pues ellas simplemente iban a ser madres de familia y cabezas de hogar. No se les afiguraba para otra cosa, o sea, no se les veía más futuro que ser madres y amas de casa. Sí, claro. ¿Y qué se enseñaba? Algo que igual en estas 3 etapas se enseñaron diferentes cosas. En el Renacimiento, más que nada, se enseñaban artes, humanidades, matemáticas y filosofía. En la Reforma, cuando Lutero plasmó estas ideas que él tenía, pues como mencionamos anteriormente, la iglesia trató de buscar nuevas maneras de cómo seguir teniendo el prestigio que tenía. Y pues más que nada, durante la Reforma se enseñaba mucho la lectura a la Biblia, pero en latín, obviamente, como acabamos de mencionar, no todos tenían acceso y pues no todos conocían ciertas cosas de la Biblia. En la Contrarreforma se enseñaba teología, humanidades, ciencias, filosofía, pero siempre con un enfoque religioso. Nunca perdían el enfoque religioso, siempre tenían esto presente. Y también los métodos de los que enseñaban eran diferentes métodos, pero sobre todo eran métodos rígidos, Sí, métodos claro, que tenían sanción,
métodos de disciplina estricta y sobre todo, como decías Dani, era de mucho control religioso, bastante. Y aparte, el maestro tenía la autoridad absoluta. En ese tiempo el alumno era solo como que alguien que debía de escuchar y obedecer al maestro. Era alguien que pues básicamente no sabía y no podía opinar acerca de lo que el maestro decía. Pues no tenía ni voz ni voto. Sí, lo que ellos solo iban mencionan. a escuchar. E incluso actualmente, como docentes o tal vez como alumnos también, o más que nada como docentes, no prestamos tanta atención a los alumnos, sino que nosotros nos dedicamos nada más a tal vez enseñar y no darle tanta importancia al alumno como en aquel entonces, que esa era la herramienta que utilizaban. Exactamente. Ahora bien, ¿qué mensaje le podemos dar a los pedagogos actuales? Pues considero que más que nada debemos de cambiar ese enfoque que se tenía anteriormente. Como pedagogos actuales deberíamos de ser personas que ayuden a la transformación, ayuden a ese proceso de cambio, a no solamente catalogar tal vez que la educación sea solo para los hombres. La educación debe de ser para todos, para hombres, mujeres, y debemos de abrir nuevas oportunidades, porque como mencionamos anteriormente, incluso actualmente en el siglo XXI hay muchas personas que no tienen acceso a la educación. Y más que nada, considero que como pedagogos o maestros del siglo XXI debemos de ser personas que transformen la educación en todos sus aspectos. Sí, justo como Lutero proponía y decía, Claro. Pues poner como en primer lugar al alumno y que esté al alcance de todos, y sobre todo como que borrar esos patrones de castigos, de disciplina, como de imposiciones, y como que abrir un diálogo, abrirnos a la posibilidad de despertar la curiosidad del alumno a través de nuevos métodos, a través de interacción alumno-maestro, y pues abrirnos un poquito más también a la opinión del alumno, porque pues igual los alumnos tienen opiniones distintas y es muy respetable. Sí, además pues debemos ir más allá de la memorización. Necesitamos fomentar la curiosidad, la libertad de pensamiento y el respeto. Debemos de ser más creativos, de implementar, por ejemplo, como talleres, también para que los alumnos aprendan nuevas cosas y pues desarrollemos sus habilidades, porque pues hay algunos alumnos que tienen más habilidades en otras cosas y en otras no son tan buenos, pero también debemos de ayudarlos y fomentar su creatividad. Sí, claro. Y más que nada, como profesionales, debemos de ser personas o seres humanos capaces de transformar la realidad. Y con todo lo que hemos aprendido acerca de Lutero, pues se han abrido muchas oportunidades a partir de la Reforma, porque aparte de lo educacional, también cambió el aspecto religioso, porque hoy en día pues ya tiene casi 500 años que pasó la Reforma, y eso ha dado paso a muchas nuevas religiones, como el hinduismo, el adventismo, otras religiones que han aparecido y que van cambiando también nuestras maneras de pensar y de actuar sobre todo. Sí, también pues recalcar que a partir de ahí se empezó a hacer el camino de la separación de la iglesia Y el junto con Estado. la educación. Exactamente. Entonces podemos decir que el siglo XVI nos dejó bastantes enseñanzas, que es el Renacimiento, la Reforma, la Contrarreforma y valiosas lecciones sobre la educación y valores, y pues como les digo, como que abrió camino para la separación del Estado y de la iglesia. Claro. Sí, y pues hoy en día tenemos el reto de mantener pues la educación como un derecho universal y un espacio de libertad en el que todos pues nos podemos expresar de la forma de vida. Claro, más que nada impulsar esa transformación para que todos tengamos esa oportunidad de expresarnos de diferente manera, como ya mencionamos, porque todos tenemos distintas maneras de pensar y también de hacer las cosas. Y pues esto ha sido todo en este día. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en este viaje al pasado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós.